como ustedes ya saben, ya lo hemos hecho más de alguna vez, el objetivo es que todas las guías que nosotros vayamos haciendo a lo largo ya del año y eventualmente de las que nos podría estar quedando, es revisarlas en clase porque el objetivo de eso es ver hasta qué punto puedo responder bien, puedo responder mal, pero no tan solamente eso, yo creo que es un punto muy básico, muy mínimo, sino también las reflexiones que nosotros podemos sacar. Ya, eh, acuérdense, en unas par de clases anteriores yo les había dicho, antes de iniciar la revisión de la guía, que todas las obras literarias, ya, independiente de que sean muy entretenidas, muy fome, o sean contingentes, no contingentes, etcétera, ya, póngale el adjetivo que usted le quiera poner ahí, siempre están enmarcadas en un contexto de producción, ¿cierto? Y el contexto de producción que ustedes lo debiesen ver en mayor detalle más adelante, tal vez en cuarto medio, ya, bueno, en general siempre se debe tocar ese tema, están contextualizadas en un determinado tiempo, en un determinado año, en un determinado siglo, en un determinado lugar, con determinados eventos, sucesos, acontecimientos que están ocurriendo, ¿ya?, en determinado evento. Entonces, acuérdense, cuando nosotros hablábamos del concepto de la literatura realista, en el fondo la literatura realista, enfocado a este tema de la crítica social, lo que viene a hacer en el fondo es hacer crítica social. ¿Sí? O sea, en el fondo es ser un espejo para poder mostrar los problemas que vive una sociedad, las desigualdades y también los problemas que no tan solamente que vive la sociedad, sino también el mundo. Entonces, toda la temática que nos estamos abordando en este minuto no es tan solamente de un determinado país, sino que han ocurrido en varios países y en distintos grados, en distintas dimensiones, una más grave que la otra, y es lo que vamos a ir viendo más adelante ya al ir finalizando esta unidad. ¿Ya? La clase de ayer estuvimos revisando, ¿dónde está? Revisamos la pregunta número 1, revisamos la pregunta 2, la 3, revisamos la 4 y revisamos la 5. Hasta aquí quedamos, yo estoy muy seguro que aquí quedamos. No sé si alguien me puede confirmar, si se acuerda. Sí, Eh, quedamos hasta las 5, profe. ya, gracias, Fabián. Entonces, vamos de las 6 en adelante, chiquillos, rápidamente, porque ya van a ser 20 para la 1. ¿Sí? Entonces, el tiempo nos juega, porque no se nos vaya a encollar a la clase. Bien. Entonces, la pregunta 6 de la guía, perdón, la pregunta 6 de la guía, ya, decía lo siguiente, ya, decía, si usted quiere hacer algún comentario o quiere aportar alguna idea, etcétera, muy bienvenido. ¿Sí? No se limite. La idea es eso, ¿ya? Dice, en la sección de contextualización leída más arriba, decía la pregunta, se afirma que en la obra se plasman algunas problemáticas en Chile bajo el régimen militar y la vida de los exiliados políticos. Enumera los problemas de Chile de la época que se reflejan en el cuento leído y en base a todas las guías, ahí llegó la compañera, en base a todas las guías que yo revisé, ¿ya?, que en el fondo fueron 3, ¿ya? Las que me llegaron hoy día, ayer en la tarde, las voy a revisar el lunes. Ya coinciden bastante con las respuestas que yo estoy mostrando ahora. Ya tal vez por temas lógicos o tal vez se debe a otra temática, pero la pregunta 6 apuntaba a lo mismo. Por ejemplo, hay un alto número de asesinatos, ¿ya?, que es capaz de inferir, claro que se puede inferir y que se puede deducir a partir del contenido que el mismo texto, el cuento nos proporciona. Ya también, ya, y es lo que una de las compañeras el día de ayer dijo, está asociado también a unas altas tasas de cesantía. Ya acuérdense que una parte del cuento que leíamos el día de ayer decía, y mi tía quedó sin trabajo, ya, y muchas personas están quedando sin trabajo, ya, y no tan solamente con eso, porque no fueran nada, tal vez a lo mejor las altas tasas de cesantía, sino que ahí le agrega, ya para poder rematarla, como dice el dicho, la guinda de la torta, los altos valores de los productos. O sea, más encima no tienes trabajo, no tienes dinero y además está todo caro. ¿Qué peor? ¿Sí? También otro de los indicadores probables que usted tal vez pudo haber respondido y se asocia a una de las respuestas que yo revisé ayer, era el sufrimiento humano debido a las muertes y a las torturas. ¿Sí? Y también la pobreza, el último punto, al existir, como lo dice el cuento, casas hechas de lata y cartón. O sea, como también comentábamos el día de ayer, cuando aparece la existencia de casas hechas de lata y cartón, dice relación con la existencia de campamentos. No quiere decir que hoy en día no existan, pero da la impresión, y de acuerdo a las descripciones que realiza el cuento, era bastante recurrente, era como muy normal, ¿sí? Por muy negativo que eso sea.
Sí, no hay problema. Ok, no se preocupe. Vaya nomás. ¿Ya? Eso, ya, eso con respecto a la pregunta número 6. Ya, chiquillos, vamos a las 7 y la 7 decía lo siguiente. ¿Por qué motivos podemos afirmar que Alemania es un país completamente avanzado en comparación con Chile? La higiene sería también. Alemania es tiene más higiene. Sí, A súper. diferencia de que, a diferencia que Chile no tiene higiene. Pero eso es bien lo que tú acabas de decir porque en una parte del cuento lo dice claramente. ¿Sí? ¿Ya? Pero eso seguirá siendo tan así hoy en día que dicen ustedes. Porque el tema de la higiene que tú acabas de decir, sí, sí, porque lo dice claramente. ¿Ya? Y en un comentario como muy chistoso, en Chile hay muchas moscas, acá en Alemania no hay muchas moscas, o no hay moscas, o si las hay, son muy poquititas. ¿Qué opinamos hoy en día? ¿Es así, tan así como pudo haber ocurrido en aquella época? Yo creo que no, porque No. además, si uno dice que Chile tiene mosca, no va a tener mosca. Alemania, a diferencia de eso, que Chile puede tener mosca, pero Alemania no. Es que, no, sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Eh, de ahí yo pongo, de acuerdo a las descripciones que hace el protagonista, en Alemania se infieren mejores conductas de higiene. ¿Sí? Más allá de que sea más avanzado, cosas por el estilo, sí, claro, eso se puede inferir. Hay un aspecto en que el narrador se refiere, como yo estoy mostrando ahí en la diapositiva, y a la escasa cantidad de moscas en dicho país. Mira, un comentario súper chistoso y es para matarse la risa tal vez o para ser indiferente, ya, porque aquí le importan las moscas, ¿ya? Es como irónico. ¿Quién habla de las moscas? Nadie, ¿ya? Al menos que alguien quiera hablar de las moscas, podemos hablarlas. Pero aquí el texto lo menciona, y aunque sea como un aspecto muy mínimo, como comentábamos el día de ayer, da cuenta también de una gran cantidad de problemas asociados a ese tema en particular. Y eso se relaciona con lo que viene después, lo que revela que las conductas de higiene son más avanzadas que las nuestras. Por ejemplo, la gente no bota basura en la calle. ¿Sí? Entonces, acá yo les decía, les comentaba ayer que aquí la gente, por ejemplo, que fuma, ya bota las colillas al suelo y las apaga y ahí quedó. Ya en otros países eso es un delito, ¿sí? En otros países eso es difícil de ver, ¿ya? Entonces, el cuento, lo que acabamos de leer, claro, está funcionando como un espejo y a su vez, accidentalmente, indirectamente, viene aquí a comparar distintas culturas, ¿ya? Así que eso con respecto a la pregunta número 7. La 8 decía lo siguiente: esta estaba súper fácil, tenía 3 puntos, que es la 8, y dice qué características del realismo se pueden aplicar en el cuento leído. ¿Qué pusieron ahí? ¿Alguien que quiera comentar con respecto a lo que pusieron en la 8? Por supuesto, de las personas que me enviaron la guía. ¿Qué características del realismo se pueden aplicar en el cuento leído? ¿Qué pusieron ahí? Vamos a dar un tiempito a ver si alguien comenta. Yo creo que no puse lo mismo, pero no me acuerdo. Ahí me voy a acordar cuando lo toque otra vez. Gracias con la pregunta, la respuesta de la guía. Ya, bueno. ¿Y el resto? De lo que, por supuesto, de lo que me enviaron en la guía. ¿Y qué características del realismo? Ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué onda? Ahí está, la 8. A ver, ¿qué tengo en el chat? Dice, yo puse golpe militar, exilio, pobreza. Ok. Sí, ya, bien. Sí, tiene que ver con eso. Eh, no sé si ahí el compañero se irá a acordar, ¿ya? Tiene que ver con lo que aquí una de las tantos indicadores se relaciona también con lo que aquí, lo que yo acabo de leer, con lo que me puso la compañera. Entonces, ahí pongo 3 puntos. Primero, se da a conocer de manera fiel los problemas de Chile de la época en relación al evento político que hubo en la época, ¿ya? Entonces, tiene que ver es muy coherente entonces con lo que pone aquí la compañera. Bien, entonces, ahí hay un indicador bueno. La otra, lo que tiene que ver con el segundo punto, es que se busca denunciar lo que alguna vez ocurrió. ¿Sí? Por ejemplo, en base a ciertas torturas o ciertos asesinatos, porque eso es lo que busca el realismo literario. ¿Ya? El realismo literario más lo que tiene que ver la literatura de crítica social. ¿Sí? En el fondo es darte a conocer cuáles son las problemáticas de la época, qué ocurrió, qué no ocurrió, etcétera. Bien, y las descripciones que hace el narrador con respecto a lo que ve o hace que son bastante detalladas. Ya, a lo mejor eventualmente nadie puso a lo mejor algo por el estilo, no sé si sabían
con lo que acabo de leer, te acordaste entonces de lo que pudiste haber respondido. No me acuerdo ya, de tu respuesta, pero dice relación con eso. Es muy detallado, es muy detallista. Como ustedes se dieron cuenta, el narrador, que es una adolescente, es muy detallista y habla de todos los temas, ¿sí? Mezcla un montón de temas, mezcla la situación sociopolítica, mezcla su vida familiar, mezcla su vida amorosa, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es otra de las características que nosotros podemos ver en el realismo literario con respecto a la pregunta número 8. Te puso algo distinto, pero a Profe, veces, dígame, alguien dijo algo, se cortó, aló, aló, ¿no? O escríbamelo, porque alguien me habló, pero no se escuchó. ¿Bien? Vamos con la pregunta número 9. Esta tenía 2 puntos y decía, ¿cómo la vida del autor se refleja en su obra? No pasó nada. Aquí las guías que yo he revisado hasta la fecha, súper bien, ¿ya? Bien resumido, bien explicado, así que en ese sentido no fue una pregunta, bueno, igual tenía 2 puntos, no fue una pregunta que en el fondo les haya castigado tanto o haya bajado la nota y es bastante coherente con lo que yo estoy mostrando. Carmeta se autoexilia debido a lo que empezó a suceder en Chile y en 1975 emigra a Alemania. Ya por estos acontecimientos, su vida se refleja en el cuento, reflejado en la familia que emigra a Alemania que causa el golpe. Muchas personas me refirieron exactamente lo mismo que yo estoy mostrando aquí, así que en ese sentido es una pregunta que era bastante fácil de responder y era bastante coherente entonces con la problemática que se estaba planteando. Bien, vamos a la pregunta 10, decía lo siguiente. Aquí hubieron personas, no es que se hayan equivocado, ya por, las, por las guías que revisé hasta la fecha, no es que se hayan equivocado, pero igual las puse buenas, pero se refería a otra cosa. Por ejemplo, decía, en base a los conceptos revisados en clase, ¿cómo podemos caracterizar el narrador de la historia? Y tomando en cuenta los rasgos psicológicos de conducta y lenguaje, entonces algunos me pusieron que era narrador de primera persona, homodigético, protagonista, etcétera. Ya, si bien es cierto, eso está correcto, lo que apuntaba la pregunta era poder caracterizar al narrador de la historia y que era bastante similar a la pregunta número 1, que le decía, ¿quién es el narrador de la historia? Entonces, por supuesto ya sabemos que un niño que va en la etapa de la adolescencia, por lo tanto, como dice acá en la diapositiva, se están reflejando ciertos rasgos de inocencia, ¿ya? A su vez, de entusiasmo, muy inocente, muy entusiasmado, a pesar de que está viviendo una situación lamentable, por decirlo de una manera, él vive muy entusiasmado, él es un niño de que irradia mucha energía, ¿ya? Pero a la vez que es un niño que irradia mucha energía, también se debe a la inocencia, en tal vez no darse cuenta, o sea, si bien es cierto, sabe, se da cuenta, no en su totalidad lo que está ocurriendo a su alrededor. Es como le llamamos nosotros hoy en día en Chile, vive en una burbuja, ¿sí? Por lo tanto, él vive en una burbuja, no tiene idea de lo que está ocurriendo afuera, ¿ya? Por lo tanto, eso se da por la forma en cómo relata los acontecimientos. Después yo pongo, se aprecia lo que hace de manera acelerada. Es muy acelerado el niño, habla muy acelerado, por eso que la lectura, ya al momento de leer el cuento, da la impresión de esta forma rítmica, rápida, 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 junta una historia tras otra. Entonces lo que yo le decía recién, mezcla el deporte, mezcla política, mezcla amor, mezcla vida familiar, ¿sí? Un mejunje, como un puzzle, ¿ya? En donde alguna de ellas no ofrece mayor conexión. O sea, en el fondo, dígame usted qué relación tiene el deporte con la política. ¿Sí? Y alguien va a decir, ninguna, ¿ya? Y también el lenguaje refleja la idiosincrasia chilena, ¿ya? Como expresiones como tener pasta para escritor, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense de que uno de los tantos elementos del realismo era eso, ¿ya? El uso de un lenguaje coloquial. ¿Comentarios con respecto a esta pregunta? ¿Pusieron algo A similar? diferencia de la política es como decir, es una política, pero el deporte no es como política. El deporte es como ese ejercicio y no hay tanta diferencia entre política y deporte. Sí, claro. Sí, espera un poquitito, que me llegó un comentario acá abajo. Eh, no sé si política y deporte tenga mucha relación, no sé qué opina el resto, ¿ya? Pero yo creo, a mi modo de ver, que la política y el deporte
ofrece poco nexo, ¿sí? Y eso es lo que en el fondo se da cuenta acá en el cuento, ¿ya? Vamos a la pregunta B, dice, ¿cómo podemos caracterizar a la familia? ¿Qué pusieron ahí? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es caracterizada? ¿Cómo la podemos interpretar? Más allá de lo que diga ahí la diapositiva. Con miedo. Ya, bien. ¿Qué más? Aparte de miedo, evidente. Evidente. ¿Qué más? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se llevan? Su papá y su mamá no tenían trabajo y al final consiguieron un trabajo. Lo que tú acabas de decir, Fabián, está ahí, mira, miedo. Hay miedo, hay mucho temor y ansiedad. ¿Sí? Yo creo que todos alguna vez hemos sentido ansiedad y yo creo que podríamos estar de acuerdo que una de las situaciones más desagradables que podemos estar viviendo es sentir ansiedad. ¿Sí? Por lo menos yo a veces siento mucha ansiedad y es bastante desagradable. No saber qué hacer, cómo lo soluciono, siento que haga lo que haga va a estar mal, siento que corro peligro y en el fondo lo están pasando mal, ¿sí? Por temas muy obvios. Y eso debido a la tensa relación que se está reflejando entre ellos en su estancia en Alemania. Por eso que, como ustedes se dieron cuenta, el protagonista siempre está diciendo que él lo agarran a coscacho, ¿sí? Siempre lo están agarrando a coscacho por cualquier cosa, o sea, no sé si por cualquier cosa, pero él siempre está dando cuenta de esta agresión física, por decirlo de una manera, que es muy frecuente, las amenazas, por ejemplo, de irse, ya, o de dar coscacho. Por ejemplo, a él le dieron un coscacho porque extrañaba Chile, ya, le dieron un coscacho porque él le pegó al hermano y el hermano se puso a llorar. Entonces tú te das cuenta que la dinámica familiar ahí, como decimos hoy en día, es un poco tóxica, ¿sí? Poco agradable, ¿ya? Eso con respecto a la B. La C decía lo siguiente, determinar el personaje principal y secundario. Esta pregunta era muy fácil, ya tenía 2 puntos. ¿Qué pusieron ahí? ¿El personaje principal cuál era? ¿O el secundario? Yo le puse que era un personaje principal. ¿Quién? ¿Ah? ¿A No sé. quién? Determinar el personaje principal y secundario, decía la pregunta C de la 10. ¿Quién es el personaje principal ahí? El niño, Obvio. ¿Y el secundario? la mamá, el papá, la tía, sus Exactamente. amigos. No, no sé si los amigos como los amigos, no, se mencionan, ¿sí? No, no tienen mayor protagonismo, ¿sí? Pero claro, acá en el chat me dice el principal es el niño y el secundario es la familia. Yo diría más que la familia que los amigos chiquillos, ya al menos de que el amigo haya tenido mayor protagonista, ¿bien? Y el hijo, no se olviden de que él tenía un hermano, dejaron, a Pobrecito lo dejaron de lado, ¿ya? Bien, esta pregunta estaba súper fácil, fácil, es como Y se pregunta, me haga fácil. claro. Ya la C decía, también esta estaba fácil, o sea, era como muy obvio, ya, cuál era el conflicto de la historia. Y aquí, por mucho que estaba fácil, no sé si todos, pero no supieron identificar qué tipo de conflicto. O sea, nosotros sabemos, ¿cuál es el conflicto aquí de la historia? ¿Cuál es el conflicto? Del exilio que su familia se fue a Alemania. Bien, ese era el conflicto, ya. Bien, fantástico. Acuérdense cuando nosotros veíamos en esa clase, cuando analizábamos el tema de conflicto, existen los conflictos sociales, conflicto ideológico, entre otras, y ahí muchos, pasa que no se acordaron, ya, pero ya, filo, pasó. El tipo de conflicto que nosotros estábamos viendo ahí es un conflicto de tipo ideológico principalmente, ¿sí? Porque la columna vertebral de todo el problema que se está dando a conocer ahí era, ¿cómo se llama? Ideológico, o sea, todo el sufrimiento que ellos están llevando a cabo, y todas las situaciones tristes, fome, etcétera, es por un tema ideológico. ¿Ya? Acá me ponen que también se puede considerar el idioma, ¿ya? Y que, ya que solo uno lo maneja. El concepto idiomático es un buen punto, aunque suene de perogrullo decirlo, es un buen punto, ¿ya? Pero también eso es consecuencia del mismo conflicto que tiene que ver con el exilio, ¿sí? Así que, por supuesto, igual cuenta, porque es un problema, uno de los tantos problemas, uno de los tantos conflictos que, en el fondo, situaciones así obligan a vivir una persona, ¿ya? Triste, pero cierto. Bien, chiquillos. La pregunta igual está re fácil.
todas las que yo revisé estaban buenas, el tipo de narrador que predomina ahí en la historia es un homodiegético protagonista, ¿sí? Sin lugar a dudas. ¿No? Entonces esa pregunta la he tenido un punto y por lo menos hasta ahora han estado todas buenas y me da la impresión que en adelante pueden estar todas buenas también. ¿Ya? La F decía, ¿qué relevancia tiene el espacio donde se desarrolla la historia? Esta pregunta, la F, fue digna de mucha consulta en el momento cuando hacíamos la guía en clase. Como que parece que no se entendió mucho. ¿Ya? ¿Qué pusieron ahí de las personas que me enviaron la guía o alguien que se acuerde o alguien que quisiera aportar? ¿Cuál es la relevancia que tiene el espacio donde se desarrolla la historia? Sabemos que Alemania, no le vamos a poner Chile, ¿ya? Sabemos que Alemania, ¿cuál es la relevancia ahí en el fondo? Ya, acuérdense que nosotros revisábamos en clase uno de las tantas clases que ya hemos tenido, que el espacio, si bien es cierto, puede ser físico, etcétera, maravilloso, pero también significa algo, nos busca, ay, vas a llevar el audífono, eh, eh, un, un, espacio busca revelar algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relevancia ahí que tiene en este caso el país de Alemania en la historia? ¿Sí? Que también es una pregunta que era bastante fácil, creo yo. ¿No sé? ¿Y qué pusieron ahí? La pregunta F de las 10. La relevancia que tiene el espacio donde se desarrolla la historia. Voy a ir darme medio minuto a ver si sale algún comentario. Yo sé que sí. No, que ya quedando un poquitito. Más allá de lo que Yo sé, diga. yo ¿Sí? sé que fue yo sé que primero estaba en Alemania, eso sé, ¿Sí? pero lo siguiente, lo que sé, que no me acuerdo, en plan de acordarme no me acuerdo. Ya está, no te preocupes. ¿Viste ayer te envié un correo, ¿lo viste? ¿Cuándo? Ayer, la tarde te envié un correo con la guía resuelta, o sea, Ah, corregida. ya, no lo miré, pero voy a ver, profe. Ya. Acá tengo un comentario. La relevancia es que por lo que sucedía eso era. Sí, Alemania. Oh, qué bonito. No necesariamente eso. Acuérdate, los países siempre, o sea, en el fondo, lugar los contextos, los lugares siempre ofrecen o nos tratan de decir algo. No todo se dice con palabras, también se dice, por ejemplo, con ciertos países, con ciertos gestos, y la relevancia es precisamente lo que la compañera me está poniendo. Alemania está de alguna otra manera reflejando ya lo que sucedía en Chile en la época. Por lo tanto, y acuérdense cuando nosotros trabajábamos no pasó nada, ya uno de los tantos países que sirvió para este tipo de situación fue Alemania. ¿Ya? Ahora, bien, la relevancia tiene que ver exactamente con lo que aquí la compañera me acaba de poner, ya, y que tiene que ver con el espacio donde se desarrolla la historia, ese reflejo del tema el exilio del chileno y países que lo acogieron. ¿Ya? Ahora, este tipo de espacio, acuérdense que nosotros veíamos que hay un espacio físico, psicológico y histórico. ¿Sí? No sé si se acuerdan de ese punto, ya no es solamente un espacio, ¿ya? Un espacio también refleja lo que produce, por ejemplo, el estado psicológico, pero también un espacio está determinado por una determinada época histórica, póngale fecha, siglo, etcétera, y ahí el tipo de espacio hace ilusión a un espacio histórico-cultural, porque refiere a un tiempo histórico y a los lugares geográficos en donde ocurren los hechos, en este caso en los años 70 y 80, acá en el país y Alemania que refugió a los exiliados. Ese era el tipo de espacio que podría corresponder. No es tan solamente el espacio físico y psicológico, nunca lo olviden, porque les puede servir para tercero y cuarto medio, que se ve cosas por el estilo, y yo hago también tercero y cuarto medio. El espacio también refleja y es fiel reflejo de la época histórica en la cual la historia se desarrolla. Bien, chiquillos, eso con respecto a la pregunta F. Después venía la G. ¿Qué técnica narrativa temporal podemos ver en el texto leído? También, todas las guías que yo he revisado hasta ahora me han acertado. Hay alguna que me puso, no sé, ¿cómo que se llama? Perspectivismo absoluto o algo así. No sé, yo por lo menos desconozco ese término, ¿ya? Pero acuérdense que cuando nosotros hablábamos de la técnica narrativa, ya decía relación con las analepsis y la prolepsis, o sea, es decir, si la historia se está desarrollando, ¿Me recordando, habló? ¿hay alguien dijo algo o no? ¿O activó el micrófono sin querer queriendo? ¿No? No, ya funciona. Ya, ahí sí.
¿ya? Y dice relación con eso, las anacronías, en este caso acá teníamos una analepsis flashback, ¿sí? Lo que queda reflejado, por ejemplo, dice ahí la diapositiva, al inicio del relato cuando el protagonista recuerda lo que él vivió en la época, es decir, la mención del 11 de septiembre, cosas por el estilo. Esta historia está basada en puros recuerdos, recuerdos breves, ¿cierto?, hacia el pasado, por lo tanto, el tipo de anacronía que nosotros tenemos aquí en el cuento dice relación con una analepsis flashback. Ya, por lo que yo he revisado, la gran mayoría también, de las guías que me llegaron están bien, ¿ya? Esta pregunta tenía dos puntitos. Y la última era la 11, y que en el fondo era una pregunta de interpretación, una pregunta abierta. Igual me gustaría ver si alguien, dentro de lo posible y antes de finalizar la clase, te pudiese comentar, que era la pregunta 11. Decía, ¿qué enseñanza, mensaje o reflexión podemos obtener a partir de lo leído? Esa pregunta tenía 5 puntos. No sé si alguien quisiera comentar ahí de lo que puso. La verdad no me acuerdo exactamente de lo que puso cada uno. ¿Ya? La guía era larga, tenía tantas preguntas, por lo tanto es difícil acordarme de una pregunta y una respuesta en particular. Pero ¿qué enseñanza Yo pues creo? Dime, dilo, te escuchamos. que, que nunca hay que... Ah, ¿cómo era la palabra? Tómate tu tiempo, tranquilo. Por eso, ahí, por mientras que el compañero se recuerda, por eso que yo pongo ahí respuesta abierta, lo que está importando ahí es la fundamentación. Por lo tanto, la pregunta 11 nunca, no va a estar ni buena ni mala, sino de que en el fondo va a importar la fundamentación que usted le dé a la respuesta. A la respuesta. ¿Te acordaste ahora? ¿O alguien también quiere comentar? Aún. ¿Aún no? ¡Ah! Ok. ¿Y alguien del resto? A ver, estoy revisando el chat, ¿si aparece algún comentario? ¿Qué enseñanza, mensaje o reflexión se puede obtener a partir de la historia, a partir de lo leído? ¿Sí? Son muchas, muchísimas creo yo. ¿Ya? Ahí tal vez pude haber puesto una yo, pero la verdad nunca no la puse. ¿Ya? Puse solamente respuesta abierta, importa la fundamentación. ¿Qué enseñanza, mensaje o reflexión podemos obtener a partir de lo leído? ¿Sí? Son muchas, muchas enseñanzas, muchas reflexiones, ¿cierto? Que podemos obtener, ya mensajes también. Puede ser cualquiera de los puntos. De lo que yo leí, ya más o menos de lo que yo les revisé, chiquillos, hizo relación en, eh, eh, por ejemplo, las decisiones, las malas decisiones que por ejemplo se han tomado en la historia o determinados actos que no han sido muy beneficiosos, ¿cierto? Para la humanidad o cosas por el estilo, ¿ya? Entonces ahí podemos obtener muchas enseñanzas o muchas reflexiones o en general, ¿ya? El cuento decía mucho, ¿sí? Por supuesto eso es personal, ¿ya? Y por lo tanto en términos de que es personal, eso se respeta, ¿ya? Cada uno ahí opina lo que quiere opinar en base también a su propia experiencia. Como yo les comentaba, estos tipos de cuentos son bastante ideológicos, mantienen una ideología que es bastante muy evidente, y en ese sentido es muy normal que no todos la compartan, ¿ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que viene a producir ahí? Conflicto, ¿sí? Conflicto de diferencias de opiniones, unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, por lo tanto, este tipo de literatura tiende a ser, tiende a promover mucho el debate, ¿ya? Y el enfrentamiento entre las personas, ¿ya? Eso es lo que teníamos para hoy día, ya revisar la guía, revisar las respuestas. En general, las notas que yo he puesto hasta ahora han sido buenas, ¿ya? Muy buen trabajo para las personas que ya me lo enviaron. Eh, y eso, no sé, dedicación, y eso también refleja, en cierto sentido, dedicación y también atención en clases, porque las respuestas en general eran bastante buenas, ¿sí? Ciertas pequeñas imprecisiones, cosas por el estilo, pero más allá no tengo nada que decir, ninguna queja en particular.